Yo quiero responder una pregunta de una persona que está con una duda y ella dice así: obispo, un pastor que me agradaba mucho y todavía me agrada porque él me ayudó mucho en el inicio de mi caminata en la iglesia, salió de la Iglesia Universal y está abriendo un ministerio para él. Como él tenía mi contacto, yo he recibido mensajes de él invitándome para su nueva iglesia. Es malo yo ir y participar en la reunión de él. Yo no quiero fallar, pero necesito de una orientación. Muy bien. Primeramente, yo quería decir a usted que usted es libre para usted hacer lo que usted quiera de su vida, de su alma. Usted es libre porque solo usted va a responder por su alma y ningún pastor de ningún ministerio, sea de cualquiera, que estuviese interesado en mantenerla en su iglesia, está interesado en su alma. El verdadero hombre de Dios, el verdadero siervo de Dios, él está preocupado en mantenerle a usted en el reino de Dios, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, ya sea que usted pertenezca en la iglesia de él o no. Ok, entonces mi respuesta aquí, me gustaría dejar bien claro que no tiene intenciones de tenerla en la Iglesia Universal. Mi respuesta aquí va a ser lo más neutra posible para que su alma sea priorizada. Está bien si usted va para otra iglesia A, B, C, D, no importa. Yo no quiero que usted se sienta una persona disputada por iglesias, por ministerios. Nuestra lucha, la lucha del hombre de Dios, no es por la disputa por miembros de la iglesia a la iglesia B. El hombre de Dios, la lucha del hombre de Dios es diferente. La lucha del hombre de Dios es para sacar las almas del infierno y no sacar de otros ministerios. Entonces la lucha del hombre de Dios es para salvar al que está perdido y no para agregar a quien ya está salvo en el ministerio que él hizo para él. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta que yo voy a intentar darle aquí sobre ese asunto. Entonces, primeramente, usted tiene que entender es exactamente eso. Yo no sé quién es el pastor que usted está hablando, que salió de la Iglesia Universal y fue a abrir un ministerio para sí. Ciertamente él no es el primero y no será el último, ¿no es? Desde los tiempos de la Biblia, desde los tiempos de la iglesia primitiva, eso acontece. Pablo luchó con eso. Allá en la iglesia de Corintios, Pablo tuvo que escribir una carta muy dura para los cristianos, para los miembros de la iglesia de Corintios, porque acontecía ya divisiones allá en la iglesia. Algunos diciendo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, otros diciendo, no, yo soy de Apolo y tal. Y Pablo acabó con aquel enredo en su carta diciendo, ustedes no son de nadie, ustedes no son ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo, ustedes no son de nadie, ustedes tienen que ser de Cristo. Ustedes no tienen que quedar siguiendo al hombre. Entonces, ese problema es antiguo, no va a acabar, no acabó desde la época de Jesús, de la iglesia primitiva, y no va a acabar ahora. Eso se va a empeorar en la verdad hasta el final de los tiempos, porque Jesús, él, ya sabiendo de eso, él alertaba sobre los falsos profetas, él alertaba sobre los fariseos, él decía para sus discípulos, así inclusive a sus oyentes, y les decía, con respecto a los fariseos, cuidado con el fermento de ellos. Quiere decir, cuidado con la doctrina de ellos, cuidado con lo que enseñan, cuidado. Y aquellos que les enseñan de la ley, hagan lo que ellos mandan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son hipócritas. Entonces Jesús alertó a sus discípulos y el único motivo que yo estoy respondiendo a esta pregunta aquí es exactamente para alertar como Jesús alertaba. Entonces hay una necesidad porque
En estos tiempos que estamos viviendo, son los tiempos que Jesús habló que se multiplicaría la iniquidad. Muchos serían engañados, muchos saldrían en el nombre de Jesús hablando eso, hablando aquello, y engañarían a muchos. Entonces usted como cristiano, usted como una persona de Dios, usted tiene que tener una responsabilidad por su alma y un cuidado muy grande con aquello que usted se deja o oír o seguir, especialmente en este mundo de redes sociales, en esta era de profetas del dinero. ¿No es? Yo hablo profeta del dinero porque son profetas del dinero, porque ellos solo tienen profecía para quien manda dinero. Ellos no tienen profecía para quien no tiene nada para dar. Ellos no tienen profecía para personas, para el pobre que está allá limpiando la calle, para jubilados o desempleados. Ellos solo tienen profecía para empresarios. Ellos solo tienen profecía para aquellos que tienen condiciones financieras. Y yo sospecho que usted que nos escribió es una persona así, que está siendo invitada para ir para otro ministerio. No porque usted es una alma perdida, no porque usted es una persona que está necesitando. Usted es una persona que probablemente va a agregar en ese nuevo club que fue iniciado. Quiere ver una señal, usted quiere ver una señal de una persona que está abriendo no una iglesia, pero sí un club. Usted quiere ver una señal de eso. ¿Dónde abrió la iglesia de él? ¿Dónde? Él escogió abrir la iglesia de él allá, en medio de la comunidad, allá en medio de las personas más pobres, más necesitadas, en los lugares donde el evangelio todavía no llegó. Fue allá que se preocupó en abrir iglesia. O él se preocupó abrir iglesia en la misma calle donde él era pastor antes. Y como él no pudo tomar la iglesia para sí, donde él era pastor, antes de, si él pudiese, yo creo que él tomaría para sí. Pero como él no pudo tomar la iglesia para sí, en la calle donde él predicaba anteriormente, en el ministerio que él estaba anteriormente, entonces lo mejor que él pudo hacer es abrir otra puerta allá. ¿Para qué? Para confundir a las ovejas, para intentar robar las ovejas del otro rebaño. Él no quiere ganar almas, él quiere ganar miembros. Eso es lo que usted tiene que entender, usted tiene que abrir los ojos para eso. Abre sus ojos para eso. La persona que quiere ganar almas va a buscar perdidos. Y otra cosa, si es hoy que tenga que escoger alguna iglesia para ir, no es si tenga que elegir, yo tengo que congregar porque mi fe exige que me congregue. La fe cristiana, ella dice que no nos debemos dejar de congregarnos. Entonces, la iglesia es una escuela de la fe y vamos a oír la palabra, va a sumar, va a multiplicar las fuerzas para, como iglesia, como un grupo, servir mejor al reino de Dios en la sociedad. Entonces, el cristiano verdadero, él no es descongregado. Yo entiendo que no existe iglesia perfecta, yo entiendo que muchas veces las personas se decepcionan dentro de la iglesia y no existe una iglesia perfecta en el mundo. Pero aún así, Jesús nos prometió la iglesia perfecta. Aún así, la iglesia es el cuerpo de Cristo en este mundo, es el medio por el cual Él se manifiesta. Entonces, el interés de Dios es que la iglesia sea fuerte, la iglesia se una y se multiplique, pero ese pastor, por ejemplo, usted habló, salió de la iglesia para abrir otro ministerio para él está sumando o él está dividiendo. El interés de él es fortalecer el reino de Dios o fortalecer su reino. Porque en el reino de Dios nosotros unimos. En el reino de Dios unimos, el reino de Dios multiplicamos, no dividimos, multiplicamos, sumamos, no divide. Entonces, esa persona está intentando agregar o está intentando dividir. Usted tiene que preguntar eso. Y volviendo a la pregunta, por ejemplo, si yo fuese hoy a escoger una iglesia para congregarme, primer cosa que quería saber es cómo es que aquella iglesia comenzó. ¿Aquella iglesia es fruto de qué? Ella es fruto de una rebelión, de una división, de una rebelión que aconteció. El pastor peleó con otro pastor y fue a abrir la iglesia de él. El ministerio de él quiere decir fruto de una rebelión. No es fruto de una pasión por almas. Es fruto de una discordia, es fruto de una rebelión. O aquel pastor fue expulsado de su iglesia original porque él cayó en el pecado. Él cometió
errores de conducta graves y por eso él ya no pudo ser más ejercer el ministerio en aquella iglesia. Entonces, por no ejercer el ministerio en aquella iglesia, fue a abrir la iglesia de él, pero el error de él fue por conducta. Él salió de la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él dice que no concordó más, que él no concuerda más. Entonces, ¿cuántos años él quedó en aquella iglesia? Él tardó 20 años, 30 años para descubrir que él no concordaba más. Él no concordaba más con aquella iglesia o él no quiso más someterse, él no quiso más obedecer, él no quiso más servir y sí mandar. Entonces iría a buscar saber eso, porque yo no iría a colocar mi alma sobre la dirección de un ministerio de una persona que primero no supo obedecer, no supo conducirse, no supo enfrentar cualquier injusticia, cualquier dificultad y que dividió la obra de Dios. Yo no colocaría mi alma en riesgo así. Entonces yo buscaría un trabajo donde lo que movió a aquella persona fue verdaderamente pasión por las almas. Y aquello ahí se manifiesta en los frutos, no en lo que habla. Preste mucha atención. Usted no debe dejarse llevar por mi palabra, por lo que yo hablo. Porque cualquier persona puede hablar muy bien. Hay muchos buenos oradores en este mundo, muchos buenos oradores, muchos. Hablan bien, tienen buenos argumentos, ¿sabe? Tienen una oratoria envidiable, nada de eso. Es en sí un teste para la condición espiritual de aquella persona. Usted tiene que mirar los frutos. Jesús dice, por los frutos conoceréis el árbol. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos de esa persona? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Sabe? Más o menos así. Usted está de novia con una persona que es divorciada. Ella salió de un casamiento, se separó, no funcionó su primer casamiento. Ahí usted está de novia con esa persona. ¿A usted no le gustaría saber por qué se divorció? ¿No le gustaría? A mí me gustaría. Si yo fuese usted, dice ahí que ese pastor te está llamando para el ministerio que está abriendo para él, muy bien colocado para él. ¿A usted no le gustaría saber? ¿Usted no cree que debería ir allá al responsable que lidió con el caso de ese pastor y buscar saber, pastor, obispo, ese ex pastor me está enamorando mi alma, yo estoy titubeando, yo estoy pensando en saltar de barco. ¿Usted cree que debería buscar saber por qué él es un ex pastor Porque nosotros, la Iglesia Universal, no tenemos la costumbre de salir ahí hablando, fulano cayó en el adulterio, fulano hizo aquello. Salvo cuando hay una real necesidad de hablar eso. Nosotros queremos librar a la persona de esas vísceras, ¿sabe? De esas cosas. Yo honestamente quedo incómodo de tocar en este asunto. Yo quedo incómodo porque yo siento vergüenza. Yo siento vergüenza que yo veo a muchas veces lo que algunos hacen sin ninguna consideración para con las almas. Yo siento vergüenza, es incómodo. La Iglesia Universal no tiene la costumbre de salir hablando ahí, pastor fulano de tal no es más pastor porque hizo aquello y aquello. No tenemos esa costumbre. Yo estoy hablando aquí, no estoy hablando de nombre, yo no estoy hablando de la palabra, yo estoy orientándole a usted. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Si yo fuese usted, usando la analogía, me voy a casar con una persona que se divorció. Quería saber, no de la boca de él, de ella, por qué ella se divorció. Yo quería saber, o quién sabe de la historia, o quién supo la historia. ¿Quién si es posible hablar con la ex, yo iría a hablar con la ex, yo iría a hablar con el ex. Porque yo voy a colocar mi vida en las manos de otra persona que no sé de dónde vino, que yo no sé por qué ella no funcionó en aquel casamiento anterior. Una alianza sagrada, ella hizo votos allá en el altar de servir, de estar con aquella persona el resto de la vida hasta que la muerte separe, de que a poco quiebra los votos. Así como ese pastor que usted está refiriendo, ciertamente cuando él comenzó el ministerio de él hizo un voto con Dios.
voy a servir hasta la muerte, voy a servir, voy a estar en el altar, no importa qué y tal. De repente él cambió el voto de él. Él no fue fiel al voto de él. Él no fue fiel a Dios, no fue fiel al ministerio de él. Va a ser fiel a usted, mi amigo, mi amiga. ¿Usted cree que va a ser fiel a usted? Él abandonó el rebaño que le fue confiado. Él abandonó, él traicionó el rebaño que fue confiado. Ahora él está queriendo otro rebaño, sacando del anterior de muchas veces. ¿Usted cree que él va a ser fiel a usted? Entonces, nosotros hablamos eso con pesar, con tristeza, pero como Jesús alertaba a sus discípulos, yo estoy alertando quien quiera, pero siempre recordando, usted es libre, libre para hacer lo que usted quiera con su alma. Usted solo no es libre de las consecuencias que usted haga. Ahí cada uno tiene que decidir por sí. Usted va a rendir cuenta de la suya, yo voy a dar cuenta de la mía, ese ex pastor va a dar cuenta de él, de todo lo que él hizo, está haciendo, todos nosotros vamos a dar cuenta. Y yo también voy a dar cuenta de aquello que estoy orientando. Entonces, yo estoy intentando orientar correctamente. Entonces, de mi parte, yo creo que yo podría hablar otras cosas, pero lo básico es eso ahí.